Hola, somos uno de los equipos de la materia de cultura maya, conformado por Erika Ávila, Ricardo Puerto, Ivette Cauchi, Sergio Méndez y Carla Silva. Tenemos de propuesta de programa Conoce tu historia, es tu legado para la actividad de aprendizaje 4. Se le conoce como cultura maya al conjunto de pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica hasta la posclásica, cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas de la América originaria, pues dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual aún sobrevive. La cultura maya es celebrada por sus diversas aportaciones, dos de estas mayormente siendo el sistema de escritura mesoamericana y la materia artística. Sin embargo, a pesar de todos estos logros que obtuvo la cultura maya y las aportaciones que hizo al mundo, poco a poco se ha ido perdiendo, y más en cuestión a la educación. A lo largo del tiempo, esta cultura se ha ido perdiendo debido a la discriminación que reciben los alumnos a causa de su lenguaje, su vestimenta, los rasgos, su manera de comportarse, entre muchos otros. En la actualidad los mayas son de entre 30 y 60% de la población de Yucatán, según lengua y autoadscripción. 8% son monolingües. El promedio de escolaridad es de 4.1 años. Los espacios de reproducción de la lengua maya y de la cultura se reducen al ámbito comunitario y familiar, y esto hace que esta hermosa cultura vaya desapareciendo y decayendo lentamente en todo el mundo. Es por eso la importancia de seguir fomentando la educación cultural, la lengua maya en las escuelas, desde primarias, universidades, hasta llevar a todo el mundo todas estas hermosas creencias que la cultura maya ha ido creando, para que de este modo no se olviden y vayan quedando y marcando siempre la historia. Pero esta población recibe o debería recibir una educación bilingüe, al menos en los niveles de enseñanza inicial, preescolar y primaria. Sin embargo, la educación en general y en particular dirigida a los indígenas presenta muchos problemas. Primarias unidocentes, improvisación o ausenticismo de profesores, incumplimiento del horario escolar, inoperancia de programas compensatorios, escuelas en condiciones materiales deficientes o lamentables. Mientras estas condiciones no sean debidamente analizadas, no dejará de ser más discursivo que efectiva la educación. Entre otros elementos de reproducción, la educación ha generado una sociedad jerárquica. ¿No acaso el sistema educativo de a los indios se llama indígena y el otro recibe el calificativo de formal? Así, el lenguaje es uno de los primeros elementos que transmite y genera desigualdad. Esta cultura podría ir creciendo si las promovemos en las diferentes asignaturas de las escuelas. Podríamos empezar por las matemáticas, implementar los números que los mayas utilizaban en cuanto a cantidades para saber y enseñar a los niños y a todos esta hermosa cultura. También hablar de la astronomía maya, la ecología y mucho mejor los bailes típicos de la cultura maya. Esto se podría presentar en la asignatura de artes. Recrear cada una de las pinturas o de los espacios arqueológicos que se han venido creando y descubriendo que nuestros ancestros dejaron. De esta manera, la cultura se irá promoviendo de hogar en hogar, debido a que todo lo que se aprende en las escuelas también se enseña en las casas a nuestros padres, a nuestros hermanos, incluso a los hijos. De este modo se irá expandiendo por el mundo y se irá conociendo esta hermosa cultura.
Una estrategia para que la lengua maya siga perseverando y siga creciendo y no vaya en decadencia sería agregarla como una asignatura a las escuelas, desde nivel preescolar hasta nivel universitario. Esto ayudaría a que se vaya conociendo más y abarque a diferentes partes del mundo. Si para tener un título de universidad necesitamos acreditar la asignatura de inglés, ¿por qué no sería necesario acreditar la de la lengua maya? De este modo tendremos profesores más preparados para las diversas escuelas indígenas, debido a que en muchas ocasiones no están preparados para enfrentarse a una comunidad indígena y debido a esto la educación de muchos niños va decayendo poco a poco. Cuando se muere una lengua, muere una forma de ver el mundo. Es el instrumento de mayor alcance para la perseveración y el desarrollo del patrimonio cultural tangible e intangible. Y en México hay entre 69 y 70 lenguas indígenas y son más de 360 variantes lingüísticas. No obstante, su estado actual en el país es malo, pues existe una condición poco propicia para su desarrollo. Las lenguas se extinguen porque no hay hablantes, dijo José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. La enseñanza y la práctica de las lenguas indígenas en las escuelas ayudaría a conservarlas y a fomentar la identidad nacional al conocer nuestra pluralidad como país. Del Val, de igual manera, afirmó que se debe organizar la estructura educativa para este objetivo. Todos deberíamos tener acceso a esas lenguas, que también son nacionales. La lengua indígena se debe enseñar en las escuelas oficiales, en las regiones mayas, zapoteca, náhuatl, huichol, cada una la que corresponda a su comunidad. La sociedad mexicana y las instituciones del Estado aún no han comprendido la responsabilidad que tiene al respecto. Es por esto que ninguna lengua debe darse de menos, sino que al contrario, apoyar y que vaya creciendo día con día y no se quede en el olvido, y que no solo los habitantes de los pueblos hablen esta lengua, sino que se expanda por todo el mundo para que se conozca más la cultura maya y la lengua maya. Y así sentirnos orgullosos de que la educación va a llegar a cualquier rincón del mundo. Una de las propuestas es generar énfasis en la historia maya. ¿Cómo sería esto? Esto se puede hacer mediante la creación de distintos programas o un programa en el cual muestre énfasis a través de la historia y el legado maya. Esto se puede hacer a través de historiadores, de programas educativos impulsados hacia los jóvenes y adultos. En ellos se buscaría impactar y generar conocimiento de cómo fue la creación, la fundación, así como las técnicas de cultivo y las técnicas que tienen para la organización maya. Esto se puede ver reflejado a través de distintos programas educativos. Incluso podrían hacerse foros o sitios de convivencia en el cual a través de videos recreativos o actividades se impulse este aprendizaje. Para darle seguimiento a la propuesta Conoce tu historia, es tu legado, se pueden brindar diferentes temáticas. Entre ellos, la prioridad es conocer la historia y la mitología maya, la historia de la fundación de las principales ciudades, la historia de sus técnicas de cultivo, así como la creación de distintas técnicas tanto de arte y de cultura. Con esto se busca rescatar y prevalecer aquellos manuscritos, así como la historia y el pasado maya, manteniéndolo vigente y presente en el conocimiento de los actuales adolescentes,
adultos, así como en las futuras generaciones. Con ello se va a mantener un legado el cual no se puede olvidar. Esta sería una de las propuestas, mantener el legado y mantener viva la historia maya. Para ello se buscaría el respaldo de distintas organizaciones. Una de ellas podría ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia o bien la Secretaría de Cultura y Arte del Estado de Yucatán, en el cual pueden apoyar e interviniendo con la creación de espacios y foros educativos o apoyando con personal que tenga conocimiento especializado de la historia. Esto nos sería de gran utilidad, pues sería uno de los materiales primordiales que se ocuparía para la creación de estos espacios. Como resultados, se busca generar la importancia de la cultura maya, el legado y el pasado de aquellos conocimientos que aún se mantienen y que se pueden observar en distintos lugares. Esto sería todo por nuestra parte. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.